En este documental nos adentraremos en las profundidades de estas mansiones, explorando no solo su esplendor arquitectónico, sino que también el legado histórico de la familia. Hablaremos de las historias de sus personajes más emblemáticos, sus momentos de gloria y sus tragedias. Y comprenderemos el papel que estas mansiones han jugado en el desarrollo de Santa Tecla y de El Salvador. Prepárense para un viaje fascinante a través del tiempo, donde la opulencia se entrelaza con la intriga y la historia cobra vida entre los muros de las mansiones Girol. La fortuna de la familia Girola se originó tras la combinación de habilidades empresariales, participación política y una visión estratégica que llevó a la familia a ser una de las más poderosas en todo El Salvador en esa época. Puesto. Bueno, la familia Girola pertenece a un grupo de familias que en la historia de El Salvador se les conoce como eh, las familias, pues, se les llama las 14 familias. Esto es una manera de llamarle a familias que tuvieron mucho dinero y que hicieron su dinero, sobre todo a raíz de la agroexportación. Si bien es cierto que Rafael María Girola fue el primero de la familia en venir de Santander acá a El Salvador, se asentó en Zacatecoluca, se casó con Gertrudis de la Cotera, pero él no tenía dinero porque en Santander, y esa fue información que yo desconocía hasta que escuché la entrevista con ella, había una tradición que la herencia, todo el capital y el dinero de la familia lo heredaba el hijo primogénito. Y los demás hijos, que en esa época le llamaban secundones, eran mandados a otros países, a tierras extranjeras, para que hicieran su propia riqueza. ¿Cómo hicieron el dinero? Bueno, casi todas las familias que vinieron a El Salvador en el siglo XIX, o sea, en los años 1800, la década o el siglo de los 1800, eran familias extranjeras de España, de Inglaterra, de Europa, países nórdicos, eh, Italia, por ejemplo. Y esta gente venía a El Salvador, venía con dinero, con capital acumulado. Y regularmente estas familias, estos eran migrantes. Pues así como hay mitos y leyendas que se comentan de la familia, ¿verdad? Hay cosas que hay que saber reconocer, como por ejemplo que fueron una de las primeras 14 familias cafetaleras y que luego se quedaron a ser 7 familias cafetaleras y ellos siempre estuvieron en el auge de la exportación de café para otros países, ¿verdad? Y es por eso que también ellos lograron crear todo este tipo de riquezas que nosotros actualmente vemos, aunque la gente también se lo adjudicó mucho a lo de los pactos. Las posesiones de la familia Girola en Zacatecoluca eran inmensas, constituidas por fincas y haciendas. Y él empezó seguramente, con venta de añil, de ganado. Sin embargo, la riqueza de los Girola no empezó con él, empezó con Ángel Girola de la Cotera. Quizás el personaje que más aparece en los documentos a partir de 1890 y con el auge del café es uno de los hijos de don Rafael y de doña Gertrudis, y es Ángel Girola de la Cotera. Él aparece mencionado en documentos de los siglos XIX como accionista de distintas o inversor de distintas empresas y entidades financieras del país. Ángel Girola Duque participó en la política activamente, siendo candidato a la presidencia en 1919 y liderando la contrarrevolución en 1932 durante la insurrección indígena. Su postura conservadora defendió voluntariamente los intereses de la oligarquía cafetalera. Al igual que en la familia Girola, conoce a célebres figuras políticas en ese tiempo. Entre 1887 y 1898, todos los alcaldes de Santa Tecla provinieron de la familia Girola, que también tuvo diputados, alcaldes en otros municipios y un presidente en 1884. La familia donó terrenos para el Cementerio General de Santa Tecla y estableció su propio cementerio privado, con mausoleos de estilo gótico, greco y romano. De igual manera, donó la finca El Cafetalón a la municipalidad. Este, eh, Él migra, deja Oriente y emigra hacia Occidente.
Y esta es una emigración natural de las familias de dinero. ¿Por qué migran hacia el occidente del país? Porque en Oriente estaba el cultivo de dinero que generaba riqueza, que era el añil, pero comienza a generar riqueza el café y el café se cultiva en zonas altas, o sea, en zonas no calientes. ¿Y dónde tenemos eso? Pues en nuestro occidente, Santa Ana, Huachapán, toda la zona que hoy le llamamos la Ruta de las Flores. Entonces, emigra específicamente a Santa Tecla. Ya, Ángel Guerola compra esta finca famosa que hoy conocemos como Santa Tecla, bueno, así se llamaba la finca. Tuvieron personajes muy dedicados a la política, a la diplomacia. Tenemos la primera aviadora de El Salvador, fue una Girola, fue mujer. Luego tenemos también Concha Girola, que ella fue quien dio a conocer, instauró la tradición de las carrozas en Santa Tecla. Ella había estudiado en Europa y allá había visto eso. Cuando regresó a El Salvador, hizo el primer recorrido y festival con carrozas en diciembre. Y a partir de eso ya se hizo una tradición que hasta la fecha se mantiene. Esa nueva generación de la familia de los Girola se trasladaron a Santa Tecla, donde obtuvieron diferentes fincas cafetaleras, al igual que en Zacatecoluca. Ellos tuvieron varias propiedades, se decían algunos rumores, que ellos eran dueños de toda la ciudad de Santa Tecla. Una de las haciendas más importantes y reconocidas es la hacienda Amantla en las Colinas. También existe la hacienda El Paraíso y la Casa de las Águilas. A nivel tangible, se puede decir, el cafetalón, una de las principales donaciones que ha hecho la familia Girola a Santa Tecla. Tenemos también la construcción del hogar a Alberto Girola, junto con su capilla, que ahora igual vuelve a ser un orfanato. Está su influencia en la banca y en el ferrocarril. Gracias a ellos, a su participación, fue que empezaron esos negocios en El Salvador. Y bueno, pues Santa Tecla, toda Santa Tecla les pertenecía a ellos y ellos donaron toda Santa Tecla para que se convirtiera en ciudad y en la capital del país después del terremoto que hubo. En El Salvador, la familia Girola es el epicentro de muchas historias aterradoras. Dentro de las más mencionadas está de que esta familia hizo un pacto con el diablo. La mansión, ubicada en Santa Tecla, está desolada y sin inmobiliaria. Se dice de que en sus pasillos andan rondando espíritus malignos. Y si hablamos del personaje Ángel Girola, que se casó con Cordelia Duque, que ella era una jamaiquina perteneciente al Caribe, y ella se dice que lo indució a hacer el pacto con el diablo, según la leyenda. Tal vez una de las preguntas más comunes que surge también es, ok, ¿de dónde salió esto del pacto con el diablo? ¿De dónde salieron todos estos mitos? En esa época, la población era una población que no entendía de economía, no entendía de la banca, por ejemplo. Los Girola estuvieron muy involucrados en la banca, en el mercado, en temas de exportación, importación. Entonces, la gente de esa época, sobre todo los campesinos a quienes trabajaban con ellos, no entendían mucho de esas cosas. Y sí, el crecimiento abundante de la economía y sobre todo rápido, lo vinculaban a pactos con el diablo, porque era parte de la narrativa y la tradición oral que seguía de moda, que estaba bien establecida y era bien creída por los campesinos, por la gente que trabajaba con ellos. Recordemos de que nuestro país, ¿verdad? Creemos mucho, la imaginería popular cree mucho en la mitología. Me gustaría comentarles que el mito tiene una función social, es decir, el mito nos explica lo inexplicable. Y para nuestra población, para nuestros campesinos, todo el poder y el dinero que esta gente tenía era algo inexplicable. ¿De dónde? ¿Cómo esta gente había hecho? Nuestros campesinos decían, si nosotros somos tan pobres que no tenemos ni zapatos, ¿cómo es que esta gente tiene tanto dinero?
Y ahí es donde el mito les explicaba. Siempre, nunca les ha gustado como hablar con medios de comunicación, porque lo primero que dicen o les preguntan son sobre los mitos y es algo que a ellos, ese tema sí les molesta, les incomoda mucho. A veces se les criticaba porque eran como muy supersticiosos, ¿verdad? Que creían mucho en la suerte, por ejemplo, en el destino, por ejemplo, ¿verdad? La superstición en la santería, es decir, en los santos, ¿verdad? Se dice que en sus casas los pasillos estaban repletos de imágenes de santos, este, y de, pues todo el tiempo tener encendidos inciensos, velas, y estar haciéndole oraciones a tal santo. Entonces, yo creo que esto es lo que generó más el mito en las personas. Las mansiones Girol, símbolo de riqueza y de poder, nos invitan a descubrir las historias entre sus muros. Cada una posee un estilo arquitectónico único. La primera, con su elegancia neoclásica, evoca el siglo XIX. La segunda, con su estilo Art Deco, nos transporta a la década de 1920. Y la tercera, con su diseño moderno, muestra el legado actual de la familia Girola. El recorrido inicial solo aborda la superficie de su riqueza histórica. En este segmento exploraremos más a fondo cada mansión, revelando sus secretos arquitectónicos y su papel en el desarrollo de Santa Tecla. Prepárense para descubrir estas joyas que siguen cobrando vida. Ok, estamos en la propiedad de la familia Girola, de Finca El Paraíso. Es el nombre como es bautizada esa propiedad. Y posteriormente, a pesar que la gente considera que Mansión de las Colinas es la casa principal o por los mitos y leyendas que hemos escuchado, es la que más recordamos, esa es la segunda, es como la tercera casa que ellos subieron porque era la casa de campo. Entonces no tenía mucha importancia como la del casco urbano donde estamos ubicados nosotros y como Mansión de las Águilas. De hecho, un dato curioso de Mansión de las Colinas es que esa no se llama Mansión de las Colinas, fue bautizada como Amantla porque ese era el nombre específico de la finca. Y también como un poco de ironía y dándole un poco de misterio que también está por resolver, es que Amantla es el nombre de una deidad del infierno. Entonces, por eso la dualidad, ¿no? De decir, porque la familia Girola la bautizó de esta forma. Todas las casas de ellos fueron construidas por profesionales en el área de la construcción y definitivamente, digamos, nuestros obreros eran mejores. Entonces, las tres tienen buenas bases, buenos cimientos. Eso les ha permitido conservarse. Lo mismo, o sea, los diferentes sistemas constructivos de las paredes, ya que son paredes también de un grosor bastante considerable, como el caso de las águilas, le permite cierta estabilidad. Claro, usted también lo mencionó, nuestro país es bastante propenso a los terremotos. En la casa, con los años, falta de mantenimiento, ha perdido esa capacidad de resistir a ciertas cosas. Lo mismo con la casa del paraíso, o sea, por el tipo de madera que posee internamente, eso le da estabilidad. La casa de las colinas, igual, tiene un sistema, ellos dicen catacumbas, que dicen sótano, pero realmente nosotros, digamos, si lo vemos desde el punto arquitectónico, estructural y general, son vigas de cimentación que le dan estabilidad. En la actualidad, las tres mansiones de la familia Girola están en Santa Tecla y enfrentan destinos variados. La mansión del centro de la ciudad, situada en la esquina opuesta del Parque San Martín, ha sido invadida por vendedores ambulantes. Sus paredes, cornisas y ventanales, que antaño deslumbraron con su belleza, hoy parecen a punto de colapsar. Casa de las Águilas tiene influencias arabescas, un poco españolas, francesas, ¿verdad? Pero en sí no tiene un estilo arquitectónico unificado, ¿verdad? Por eso esa casa, junto con la Casa del Paraíso, se consideran de tendencia ecléctica. Ecléctica se conoce a la fusión de diversos estilos arquitectónicos para conformar una sola unidad arquitectónica. Las águilas obviamente también representan, ¿verdad?, un símbolo de poder, pero vamos a lo mismo, ¿verdad? ¿Quiénes utilizaban el símbolo de poder de las águilas? Los romanos. Por ejemplo, la Casa del Paraíso realmente es un sistema de lámina troquelada, ¿verdad? Entonces, las estructuras de estas casas fueron de 1890 a 1920. Algunas tienen perfilería con madera,
Ya, por eso es que la estructura de esa casa en particular pues se conserva bastante bien. La casa de las águilas tiene tres sistemas constructivos. Tiene adobe con bajareque, ¿verdad? Una parte que se llama sistema de tapia. Tenemos muros de ladrillo de obra, ¿verdad? Y igual había otra parte que era una combinación. Entonces, y ya la casa que está en las colinas, sí, el sistema constructivo es más concreto, digamos, ¿verdad? Tiene igual elementos de madera, pero es más concreto. Estas casas se convierten en puntos de referencia y que forman parte de la identidad de las localidades. ¿Quién puede imaginar Santa Tecla sin la famosa Casa de las Águilas? Que la gente le llamó así porque en las entradas, en los capiteles, hay unas águilas que representan poder y nobleza. Por eso es que y además es el signo del Imperio Romano, el águila. Entonces la gente, los ricos ponían estas águilas para decir, miren, aquí vive alguien importante. Sobre todo en la Casa de las Águilas, por su posición dentro de lo que sería el casco urbano de Santa Tecla, se convirtió en un eje principal de circulación. Si usted se fija, la casa está contigua o frente al parque, ¿verdad? Y alrededor de esta zona hay otros edificios de importancia administrativa para la propia identidad de la ciudad de Santa Tecla. Por lo tanto, o sea, sí se llegaron a convertir en eso, en un punto de referencia urbanístico. Y, digamos, las otras ubicaciones de las casas están privilegiadas, ya que, pues sí, ellos fueron los dueños de toda esa zona y van a buscar en los lugares y puntos específicos que les permitieran a ellos seguir teniendo como este plus de, o sea, yo estoy en este punto porque para mí tiene una importancia. En el caso de las colinas, está en una parte elevada de la ciudad, donde a ellos les permitía seguir observando lo que en algún momento fue de ellos, o parte de lo que seguía siendo de ellos, pero socialmente y culturalmente tenían esa manera de distinguirse. Bueno, es que las casas son un patrimonio arquitectónico invaluable. En el caso a mí me llama la atención mucho dos casos en particular. Uno de ellos es la Casa de las Águilas. Es una casa que a mí me encanta porque tiene detalles arquitectónicos conocidos como moriscos o mudéjar. Es un ejemplo de arquitectura mudéjar, que es la arquitectura que en España se conoce como la arquitectura hecha por los moros, o sea, la gente, los musulmanes. Lo que fue la Casa de las Águilas y la Casa del Paraíso, obviamente, fueron desarrollados y trabajados por el arquitecto Jerez. Como les comentaba, la otra casa, la de las colinas, fueron desarrollados por una firma de Estados Unidos y se tropicalizó, o sea, se hacen los cambios y los adaptes hacia pues nuestro pueblo, digamos, hacia nuestra parte cultural. Entonces, todo eso, como les repito, fueron desarrollados o tropicalizados o adaptados por arquitectos 100% nacionales. O sea, aunque ellos pudieron haber buscado primeramente a alguien de afuera para que les compartiera ideas, pero esas dos casas, la propia de las Águilas y la del Paraíso, fueron desarrollados por arquitectos. Lo que sí llamaba la atención, obviamente, es que habían zonas dentro de las casas que quedaron clausuradas o que eran bien restringidas. Eso sí, vea, nosotros en la casa de las Águilas hay un cuarto en el cual que nunca pudimos entrar porque estaba totalmente sellado. Y eso estaba sellado de no sé cuándo. Entonces, sí, vean, se sabe que algunas zonas quedaron clausuradas por ellos. ¿X razón? Gusto. Creo que lo más fascinante es darte cuenta que todavía a esta época estamos en el 2024 y todavía están en pie. Y muchos de los detalles arquitectónicos que se tienen dentro y fuera de ella todavía son apreciados. Que si nosotros nos pusiéramos a buscar las fotografías y la comparativa del antes y después, te vas dando cuenta que el deterioro no es mayor, ¿verdad? O sea, todavía, no sé si cámara puede igual panear y se van a dar cuenta que todavía están los pilares, por ejemplo, la parte troquelada de la lámina. Es parte de las cosas que te cautivan al nomás entrar, porque yo creo que es una de las vistas impresionantes que ustedes tuvieron cuando ingresaron por las gradas. Y la mayor parte de las propiedades de la familia así son, precisamente porque una de las frases que yo les comentaba a ustedes es, así como fuiste en vida, tenés que ser recordado en la muerte. Entonces las propiedades pues aluden todavía a cuál era el poder adquisitivo que ellos tenían. Vamos a hablar un poquito sobre las fichas de finca que ellos utilizaban
de forma de comercio interno. Esas fichas de finca circulaban dentro de la propia finca de la familia Girola y acá nos indica qué es lo que valía. Es decir, les voy a poner un ejemplo. La familia Girola contrataba a otras personas para poder trabajar en la corta del café y al finalizar la jornada de la corta de café llegaba y entregaban los canastos. Cuando ya entregaban los canastos de la corta de café, venía el encargado del pago y les decía, ok, por lo que tú has cortado, tu trabajo hoy vale un canasto de ropa. Tu trabajo vale una ración de comida. Esas son fichas de finca porque así se llama, no es una moneda oficial, sino que solo circulaba dentro de la finca y si ustedes se dan cuenta es de puro nequel, ¿verdad? Entonces, al finalizar venía la persona y decía, ok, me he ganado una ración de comida. Iba a las bodegas donde tenían la comida que las familias decidían quedar. La gente con esta misma finca que le pagaban lo iba a gastar al bazar de la finca. Total que el dinero le regresaba al hacendado. Estas eran las famosas fichas de fincas en el Museo de la Moneda, que está en San Salvador, que es el Museo del Banco Central de Reserva. Hay ejemplos de estas monedas para que ustedes las conozcan. Si nosotros vemos la fuente central de la Casa de las Águilas, tenemos ahí un escenario, digamos, donde vemos a un león comiéndose, si no me equivoco, a una serpiente. Eso está hablando también de algo como bíblico, digamos, o sea, la lucha del bien y el mal. Igual, ¿verdad? Esa es la que tiene, como les digo, mayor valor arquitectónico porque al frente de toda la casa, cuando sale, va a haber un montón de caritas, son cariátidas, así se le llama en arquitectura, que pues siempre están llenas de colochitos y de un montón de elementos que cualquiera podría decir, ay, mira, son angelitos o son demonios o qué sé yo. No, es parte de la arquitectura. Para que podamos tener los estilos arquitectónicos que se tienen ahí, tiene que estar completo. Son simbólicos. Bueno, lastimosamente la mayoría han quedado abandonadas. Porque muchas de estas casas caen en litigios financieros. Es decir, que fueron embargadas y los bancos se apropian de las casas. Pero de repente alguien de la familia mete una demanda, por ejemplo, y comienza un litigio que puede durar décadas. Y así que la casa no se puede vender, el banco no la puede vender, la familia no la puede usar y caen en abandono. Actualmente, a pesar de que nosotros la seguimos conociendo como mansión de la familia Girola, ya no pertenecen a la familia Girola. No es que se saque un lucro de las propiedades, porque la mayor parte de las propiedades las tienen entidades de gobierno y otras las tienen personas privadas, ¿verdad? Que no permiten el acceso a menos a que sea algún tipo de actividad así, ¿verdad? Turística, de visita, de cultura, que más que todo lo buscan extranjeros, por ejemplo, que han escuchado sobre la historia y quieren visitarla. Sí deberían de estar protegidas tanto por el Ministerio de Cultura como por el gobierno, porque el aporte histórico que dan a la sociedad salvadoreña es grande. Más allá de los mitos y las leyendas que rodean a la familia Girola y sus propiedades, su legado perdura como una parte esencial de la historia salvadoreña. Aunque las historias de pactos y misteriosos sucesos han capturado la imaginación popular, la verdadera contribución de los Girola está arraigada en la compleja trama de la historia salvadoreña. Su influencia en la política, la economía, la educación y la cultura de El Salvador sigue siendo innegable. Como en cualquier relato histórico, la línea entre la realidad y ficción puede difuminarse, pero lo que perdura es la fascinación por una familia cuyo legado trasciende las páginas de la leyenda, para dejar una huella indeleble en la historia del país.